Ese es un planteamiento absolutamente irresponsable. Entonces yo creo de que lo que tenemos que ver acá en este país es que el sector real de la economía no despega. Esas tasas de crecimiento del sector agropecuario, esas tasas de crecimiento del PIB, creo yo que no tienen un fundamento en el desarrollo de la actividad económica. Es básicamente manipulación de cifras. Y lo digo así con toda la contundencia del caso. Entonces, mientras el sector real de la economía no despegue, mientras el sector real de este país, el sector productivo, no tenga tasas de crecimiento sostenido, va a haber siempre un problema financiero de alta morosidad. Y entonces estas inyecciones de 500 millones, de 1.500 millones, de más, son gotitas dadas de agua en la boca de una persona que está en el desierto. Es un barril que no tiene fondo y que nunca va a acabar de llenarse. ¿Haría cambio realmente si hubiera garantía para que este dinero llegue al sector productivo? Es decir, que no se distribuya, que en lugar de distribuirlo por la banca privada, se haga por la banca estatal o se haga por el Banco de Fomento Agropecuario, o cómo debería hacerse, con qué mecanismos contamos realmente para poder hacer que ese dinero vaya en esa línea de hacer un impacto en la productividad. Bueno, hay un banco de segundo piso, que es el Banco Multisectorial de Inversiones, que es un banco a través del cual podría establecerse en línea de crédito y con rigurosidad exigir a la banca transnacional que canalice los recursos hacia la población objetivo. Yo creo que un punto importante para los sectores en situación de mayor vulnerabilidad económica, que es la micro, la pequeña empresa, el sector agropecuario, es contar con este tipo de instrumentos, que en un escenario desdolarizado, el Banco Central lo podría manejar con una enorme facilidad a partir de sus instrumentos de política monetaria. Pero si seguimos hablando de desdolarizar, ¿qué pasa con la parte inflacionaria, la parte de los costos, la parte de lo que ya se ha dicho? Es demasiado costoso desdolarizar versus lo que estamos sufriendo ahorita. En el mediano plazo, ¿eso cómo lo podemos interpretar? ¿Cuánto cuesta desdolarizar? ¿Dónde está el dato? Yo lo que digo es esto. Es necesario contar con una política monetaria, con una política financiera, con una política cambiaria, con un banco central. Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo tiene. Ahora, ¿cuál es el tema? No puede ser una medida intempestiva. No puede ser de ahora para mañana suprimimos el dólar. Yo creo que no. Yo creo que debe ser un proceso progresivo, gradual. Tomémosle la palabra ley de integración monetaria, que habla de bimonetarismo. Y comencemos gradualmente a hacer circular el colón. En 5 años, en 6 años. Valoremos, si es posible, quedarnos con el colón. Pero mientras tanto, hay que dar pasos. Yo creo que es importante decirlo. Recientemente tuvimos un encuentro con colegas de la Universidad de Utah, de universidades de Sudamérica, analizando el caso de Argentina, analizando el caso de Brasil, analizando el caso de Ecuador, analizando el caso de El Salvador. Y hay una conclusión importante de esa reflexión. ¿Se va a desdolarizar ahora o después? Si no se hace ahora, de manera progresiva, se va a hacer después a unos costes infinitamente mayores que los que podíamos tener de asumir esa decisión desde ahora. Y eso por una razón. Tenemos un sector público no financiero en crisis permanente. La pata más floja de la estabilidad macroeconómica aquí es el sector público no financiero. Y eso representará un coste terrible de tomar una decisión intempestiva de desdolarizar a futuro. Por eso es que es importante, creo, mirarlo en perspectiva. Además, eso nos podría permitir no solo recuperar nuestra política monetaria, sino que también potenciar sectores productivos, sectores exportadores, que al anclar el precio de la moneda por un decreto legislativo, la Ley de Integración Monetaria, 875 por 1, han perdido competitividad y han presionado a la reducción de los costes laborales como la vía para bajar los precios frente a los bajos precios que puede tener Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, que tienen una estructura exportable muy parecida a la salvadoreña. Mientras todo eso puede llegar, ¿qué pasa en el corto plazo para la economía nuestra? En el sentido de que mucho del capital que ahora está son empresas internacionales, son transnacionales también. La gran empresa en el país se convirtió en empresa transnacional. Entonces, ¿cómo vemos
todo esto que hemos hablado desde el principio de nuestra conversación, a esto de los 500 millones o los más que podrían entrar, ya en una situación que mundialmente están afectándose empleos, están recortándose presupuestos? ¿Cuál es el pronóstico que podemos tener? Bueno, yo creo de que el carácter transnacional del aparato productivo de la gran empresa salvadoreña, porque son empresas monopólicas que ahora están en manos de corporaciones transnacionales, hace que la situación de El Salvador se vuelva más vulnerable, porque la situación de inestabilidad en Europa, en Estados Unidos, en Asia, se transmite inmediatamente desde la firma misma, desde la empresa misma. ¿No nos protege más el hecho de que se estén salvando estas empresas afuera, pues por consiguiente también se van a salvar acá? Bueno, veamos, por ejemplo, qué pasa con la General Motors. General Motors, la principal empresa automotriz de Estados Unidos, junto a Ford y junto a Chrysler, están en una situación lamentable. Las acciones de General Motors han bajado a $1. Circuit City, que es la segunda empresa de electrodomésticos en Estados Unidos, sus acciones han bajado a 26 centavos de dólar cada acción y se acoge a la ley de bancarrota. Estas empresas, ahora, en este momento, no son garantía de estabilidad y de robustez. Estas son las empresas que están quebrando. Opel, que es el concesionario de General Motors en Alemania, estamos hablando de un emporio, no estamos hablando de las empresas salvadoreñas, ¿verdad? Necesita una inyección de liquidez por parte del Bundesbank. ¿Para qué? Para no quebrar. Entonces digo, esta situación que se registra hacia afuera como una situación crítica, devastadora, porque está generando una reducción en el empleo terrible. Solo en Alemania se hablan de millones de personas que van a quedar en desempleo, menos en El Salvador. Aquí estamos blindados, ¿verdad? Esa es una irresponsabilidad incluso plantearlo. Entonces, estas empresas grandes están quebrando y tienen sus filiales en El Salvador y aquí no nos va a pasar nada. ¿Y por qué no nos va a pasar nada acá? Porque aquí estamos dolarizados y Estados Unidos no está dolarizado. O sea, yo creo de que ahí es donde debemos dimensionar las cosas. Hay experiencias interesantes en las cuales deberíamos de mirarnos, deberíamos de leernos. Una de ellas es Argentina. La presidenta Cristina Fernández está planteando ahora ¿qué? Nacionalizar los fondos de pensión. Un error grave haberlo privatizado. En El Salvador también. Exactamente el mismo modelo. O sea, ¿qué debemos de hacer? Ir tomando medidas responsables para encontrarnos con lo nacional. Lo nacional es una cosa importante, sin desvincularnos del resto del mundo. No se trata de construir una economía autárquica, se trata de construir una economía con una base productiva nacional que la hemos ido perdiendo gradualmente. La industria salvadoreña es una industria ahora cada vez más débil. La industria salvadoreña ahora produce ¿dónde? En China, no produce en El Salvador. Y nos hemos quedado como una economía de servicios y ahora maquilando servicios. Las actividades más importantes son de apoyo logístico, nada más. Generación de valor, ¿dónde está? Aquí estamos importando casi todo. Ahora, con 2 años y pico de TLC, importamos arroz, maíz y sorgo, que antes lo producíamos. Hemos ido perdiendo nuestra capacidad de mantener el aparato productivo. Yo creo que por ahí va la solución, recuperar esa capacidad productiva nacional, el encadenamiento y además políticas redistributivas. Porque no se puede seguir creciendo o no se puede crecer con una distribución tan desigual del ingreso, de los excedentes que genera la economía. Porque si en algo la economía salvadoreña es campeona, es en desigualdad. Es una economía muy injusta, que reparte muy mal los pasteles que genera. Y Raúl, es un freno, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer, Rafael. Esta profundización sobre la visión que ustedes tienen de FESPAD en el tema económico. Gracias. Con mucho gusto, a tus órdenes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este espacio Opiniones de este jueves. Vamos a una breve pausa, enseguida continuamos con nuestra franja informativa.